En la oscuridad de mi habitación. El reloj marcaba la medianoche cuando escuché el crujido de la madera bajo unos pasos furtivos. Mi corazón se detuvo. No era mi padre. Él nunca caminaba con tanta delicadeza. La puerta se abrió lentamente. Y allí estaba ella. Carmen. Mi madrastra. Con su silueta recortada contra la luz del pasillo. Mirándome como si pudiera ver a través de mi alma. Era el verano de mis 19 años. En un pueblo olvidado de Andalucía. Donde las noches eran tan calurosas que el aire parecía arder en los pulmones. Vivíamos en una casa antigua. De paredes gruesas y secretos aún más pesados. Mi padre. Javier. Un hombre de 45 años endurecido por el trabajo en el campo. Se había casado con Carmen apenas un año atrás. Ella. De 35 años. Era un enigma, una mujer de ojos verdes como el olivo y una sonrisa que escondía más de lo que revelaba. Desde que llegó. Algo en mí cambió. Sus roces accidentales. Sus miradas prolongadas. Me hacían sentir cosas que no entendía. Cosas que me aterraban. Aquella noche. Cuando entró en mi habitación. El mundo se detuvo. Llevaba una bata ligera que dejaba entrever la curva de su cuerpo. Y su cabello suelto caía como una cascada negra sobre sus hombros. Elena susurró. Su voz suave pero cargada de una intensidad que me heló la sangre. No podía dormir. ¿Y tú? No respondí. No podía. Mi cuerpo temblaba. Atrapado entre el miedo y una atracción que me negaba a nombrar. Carmen se acercó. Sus pasos silenciosos como los de un gato. Se sentó en el borde de mi cama. Tan cerca que podía sentir el calor de su piel. No tengas miedo, dijo. Y su mano rozó la mía. Enviando un escalofrío por mi espalda. Pero tenía miedo. Miedo de ella. De mí. De lo que significaba esa electricidad que recorría mi cuerpo. En mi pueblo. Las chicas como yo se casaban jóvenes. Seguían las reglas. No cuestionaban. Pero Carmen no seguía reglas. Ella era un huracán. Y yo estaba a punto de ser arrastrada por su tormenta. No debería estar aquí, murmuré. Mi voz apenas un hilo. Ella sonrió. Una sonrisa que no era dulce, sino afilada. Como si supiera algo que yo aún no entendía. Pero estoy aquí. Elena. Y tú también. Sus palabras eran un desafío. Una invitación a cruzar una línea que nunca había imaginado. Entonces. Su mano se deslizó hasta mi mejilla. Y el mundo que conocía se desmoronó. Esa noche no fue solo el comienzo de algo prohibido, fue el fin de mi inocencia. No porque Carmen me tocara. Sino porque, por primera vez, me permití desearla. Y en ese deseo, descubrí una verdad que me aterrorizaba. Yo no era como las demás. Nunca lo sería. A la mañana siguiente. El sol quemaba el horizonte. Pero mi mundo seguía envuelto en sombras. Carmen actuó como si nada hubiera pasado. Sirviendo el desayuno con una calma exasperante mientras mi padre hablaba del precio del aceite de oliva. Yo apenas podía mirarla. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos. Sentía un nudo en el estómago. Una mezcla de culpa y anhelo. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba haciendo ella conmigo? El pueblo. Con sus calles estrechas y sus vecinos chismosos. No era un lugar para secretos.
Todos conocían a todos. Y las habladurías corrían más rápido que el viento. Mi amiga Ana, de 20 años. Siempre había sido mi confidente. Pero ¿cómo podía contarle esto? ¿Cómo podía explicarle que la mujer que dormía en la habitación de mi padre me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma? Decidí escapar. Esa tarde, tomé mi bicicleta y pedaleé hasta el olivar que rodeaba el pueblo. El olor a tierra seca y hojas cálidas me envolvió. Pero no podía calmar la tormenta en mi pecho. Me senté bajo un árbol, tratando de entender qué significaba esa noche. ¿Era amor? ¿Era pecado? ¿Era solo una locura pasajera? Las enseñanzas de la iglesia. Las miradas de mi padre. La voz de mi madre muerta hace años. Todo se arremolinaba en mi mente. Pero entonces, escuché el crujido de las ramas. Era ella. Carmen. No puedes huir de esto. Elena dijo, apareciendo entre los árboles como una aparición. Su voz era firme, pero sus ojos tenían una vulnerabilidad que no había visto antes. No eres la única que está asustada. Por primera vez, vi en ella algo más que la mujer segura y seductora. Vi a alguien que, como yo, estaba atrapada en un mundo que no la entendía. Hablamos durante horas, sentadas bajo el olivo, con el sol cayendo lentamente. Me contó de su vida antes de mi padre, de una relación rota con una mujer en Madrid, de cómo había aprendido a esconder quién era para sobrevivir. No elegí sentir esto por ti, confesó. Y su voz se quebró. Pero no puedo evitarlo. Sus palabras me golpearon como una ola. No estaba sola. Pero estar con ella significaba desafiar todo, mi familia, mi pueblo, mi propia identidad. Esa noche, cuando regresamos a casa, mi padre nos esperaba en la puerta. Su rostro estaba tenso, sus ojos oscuros con sospecha. ¿Dónde estabais?, preguntó. Su voz cortante. Carmen mintió con una facilidad que me dejó helada, hablando de un paseo para despejar la mente. Pero yo sabía que él no era estúpido. Y en ese momento, supe que nuestro secreto no duraría mucho. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté mantener la distancia con Carmen. Pero cada roce, cada mirada suya, era como una chispa en un campo seco. Mi habitación, antes un refugio, ahora se sentía como una trampa. Cada noche temía y anhelaba que ella volviera a entrar. Pero no lo hacía. En cambio, me observaba desde la distancia, con una intensidad que me quemaba. En el pueblo, la vida seguía su ritmo lento. Las campanas de la iglesia marcaban las horas. Los vecinos se reunían en la plaza. Y yo fingía ser la misma Elena de siempre. Pero no lo era. Ana notó algo raro en mí. Estás rara. Elena me dijo un día mientras tomábamos un café en la terraza del bar de la plaza. ¿Es por tu madrastra? No sé. Siempre parece que te está mirando. Su comentario me hizo estremecer. ¿Era tan obvio? Intenté reír. Pero mi risa sonó hueca. Carmen, por su parte, parecía manejarlo todo con una calma que me exasperaba. En casa, era la esposa perfecta, cocinaba, charlaba con mi padre, incluso bromeaba con los vecinos. Pero yo veía las grietas.
La forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando me pasaba un plato. O cómo sus ojos buscaban los míos cuando nadie miraba. Había algo en ella que no podía controlar. Y eso me hacía sentir poderosa y aterrorizada al mismo tiempo. Una tarde. Mientras mi padre estaba en el campo, Carmen me encontró en la cocina. Tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta tras ella. Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de urgencia. Esto no puede seguir así. No es justo para ti. Ni para mí. Intenté protestar. Pero ella levantó una mano. Escucha. Elena. Lo que siento por ti es real. Pero también es peligroso. Si alguien se entera. Especialmente tu padre, no terminó la frase. Pero no hacía falta. Sabía lo que significaba. En un pueblo como el nuestro. Un escándalo así nos destruiría a las dos. Quise gritarle que no me importaba. Que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Pero las palabras no salieron. En cambio, me acerqué a ella, impulsada por algo más fuerte que el miedo. Nuestras manos se encontraron. Y por un momento, el mundo dejó de existir. Fue un beso. Breve pero eléctrico. Que me dejó temblando. No hagas esto más difícil, susurró Carmen, apartándose. Pero sus ojos decían lo contrario. Esa noche, mi padre llegó a casa más temprano de lo habitual. Estaba callado. Demasiado callado. Durante la cena, apenas habló. Y sus ojos se movían entre Carmen y yo como si estuviera buscando algo. Elena. Mañana irás conmigo al mercado, dijo de repente. No era una petición. Era una orden. Sentí un nudo en el estómago. ¿Sospechaba algo? ¿O era solo mi paranoia? Al día siguiente. En el mercado. Intenté actuar con normalidad, ayudando a mi padre a cargar las cajas de aceitunas. Pero mi mente estaba en otro lugar. En Carmen. En ese beso. En lo que significaba para mí. Mi padre. Sin embargo, no parecía interesado en hablar. Solo al final del día, cuando ya regresábamos a casa, me miró con una intensidad que me heló. Elena. Eres mi hija. Si algo está pasando, me lo dirás. ¿Verdad? Asentí. Pero mi corazón latía con fuerza. No podía contarle la verdad. No aún. De vuelta en casa, Carmen estaba en el patio, regando las macetas. Me miró brevemente, pero no dijo nada. Esa noche, no entró en mi habitación. Pero el silencio entre nosotras era más ruidoso que cualquier palabra. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no estaba preparada para lo que vendría. El verano se volvió más sofocante. No solo por el calor, sino por la tensión que crecía en casa. Cada día era una danza peligrosa entre Carmen y yo, miradas robadas, roces accidentales, momentos de silencio cargados de significado. Mi padre parecía cada vez más distante, como si presintiera algo pero no quisiera enfrentarlo. Yo, por mi parte, estaba atrapada en un torbellino de emociones. Quería odiar a Carmen por hacerme sentir así, pero no podía. Cada vez que la veía, mi corazón se aceleraba.
y mi cuerpo traicionaba mi mente. Una noche, mientras el pueblo dormía, me escapé al tejado de la casa. Era mi lugar secreto, donde solía ir a pensar. Las estrellas brillaban sobre mí, y el aire fresco aliviaba un poco el peso en mi pecho. Pero entonces, escuché pasos. Era Carmen, subiendo por la escalera de madera. Te vi desde la ventana, dijo, sentándose a mi lado. No deberías estar aquí sola. Su voz era suave, pero había una corriente de preocupación en ella. No estoy sola ahora, respondí, intentando sonar desafiante. Pero mi voz tembló. Ella suspiró y miró al cielo. Elena, esto no es un juego. Si seguimos así, alguien saldrá herido. Quise gritarle que ya estaba herida, que cada día sin tocarla, sin hablarle, era un dolor que no podía soportar. Pero en cambio, me quedé callada, dejando que el silencio hablara por mí. Entonces, ella tomó mi mano. Fue un gesto simple, pero sintió como si el mundo entero se detuviera. No quiero hacerte daño, dijo. Y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. Pero no sé cómo parar esto. En ese momento, la vi no como mi madrastra, sino como una mujer atrapada, tan perdida como yo. Me acerqué a ella. Y esta vez, fui yo quien la besó. Fue un beso desesperado, lleno de todo lo que no podía decir con palabras. Pero la felicidad duró poco. Un ruido desde la casa nos hizo separarnos de golpe. Era mi padre, gritando mi nombre desde el patio. Elena, ¿dónde estás? Su voz estaba llena de furia. Bajé corriendo, con el corazón en la garganta, mientras Carmen se quedaba atrás, escondida en las sombras. Cuando llegué al patio, mi padre me miró con ojos que ardían. ¿Qué haces en el tejado a estas horas?, exigió. Mentí, diciendo que necesitaba aire, pero su expresión me dijo que no me creía. Los días siguientes fueron un infierno. Mi padre comenzó a vigilarme más de cerca, y Carmen mantuvo la distancia, aunque sus ojos seguían buscándome. Ana, mi amiga, empezó a hacer preguntas incómodas. Elena, ¿qué pasa contigo y Carmen? La gente empieza a hablar. Me quedé helada. La gente. ¿Quién? ¿Qué habían visto? Intenté reír, pero el miedo me consumía. En un pueblo pequeño, un rumor podía destruirlo todo. Una tarde, mientras estaba en la plaza con Ana, vi a Carmen hablando con una mujer desconocida. Era alta, de cabello corto y aire confiado, y la forma en que Carmen la miraba me hizo sentir una punzada de celos. ¿Quién era ella? ¿Por qué Carmen parecía tan cómoda con ella? Cuando le pregunté más tarde, Carmen se rió, diciendo que era solo una vieja amiga de Madrid. Pero algo en su tono me hizo dudar. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes de Carmen con esa mujer, de mi padre sospechando, de los rumores en el pueblo, me atormentaban. Decidí enfrentarla. Fui a su habitación, algo que nunca había hecho. Cuando entré, ella estaba sentada en la cama, leyendo. Me miró, sorprendida,
Pero no dijo nada. ¿Quién era esa mujer?, pregunté, mi voz temblando de rabia y miedo. Carmen suspiró y cerró el libro. Elena. No es lo que piensas. Pero tienes que entender que esto nosotros es imposible. Sus palabras me rompieron. Quise gritar. Llorar. Pero solo pude mirarla, sintiendo como mi corazón se hacía pedazos. Entonces, ¿por qué me haces esto?, susurré. Ella se levantó y se acercó a mí. Pero no me tocó. Porque te amo, dijo. Y su voz era un lamento. Y eso es lo que me está matando. La confesión de Carmen me dejó sin aire. Te amo. Esas palabras resonaban en mi cabeza. Pero en lugar de traerme paz, solo alimentaron mi confusión. ¿Cómo podía amarme y al mismo tiempo decir que éramos imposibles? Me fui de su habitación sin decir nada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, preguntándome qué significaba todo esto para mí. Para ella. Para nosotros. Al día siguiente, intenté evitarla. Pero era imposible. Vivíamos bajo el mismo tejado. Y cada rincón de la casa estaba impregnado de su presencia. Mi padre, por su parte, parecía cada vez más irritable. Una mañana, mientras desayunábamos, dejó caer su taza de café al suelo, rompiéndola en pedazos. «Maldita sea», gritó. Y su mirada se clavó en mí. «Elena, ¿qué demonios te pasa? Estás como ausente». No supe qué responder. Carmen, en cambio, mantuvo la calma, limpiando los restos de la taza como si nada hubiera pasado. Pero las cosas estaban lejos de estar bien. Esa tarde, Ana me arrastró a una fiesta en la plaza del pueblo. Era una celebración típica, con música flamenca y vino tinto fluyendo como un río. Intenté divertirme, bailar, reírme, pero mi mente estaba en otro lugar. Entonces, la vi. Carmen estaba allí, al otro lado de la plaza, hablando con la misma mujer de cabello corto. Sus risas, sus gestos, todo en ellas parecía íntimo, familiar. Sentí una oleada de celos que me quemó por dentro. Sin pensarlo, me acerqué a ellas. Elena, dijo Carmen, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Su tono era amable, pero había un trasfondo de nerviosismo. La otra mujer, que se presentó como Lucía, me miró con curiosidad. Así que tú eres la famosa Elena, dijo, con una sonrisa que no supe interpretar. Quise preguntarle qué quería decir, pero las palabras se atoraron en mi garganta. En cambio, me di la vuelta y me fui, ignorando las llamadas de Carmen. Esa noche, cuando regresé a casa, mi padre estaba esperándome. Hemos hablado suficiente, dijo, su voz fría como el acero. Sé lo que está pasando, Elena. Y no lo voy a permitir. Mi corazón se detuvo. ¿Qué sabía? ¿Cómo lo había descubierto? Intenté defenderme. Pero él levantó una mano. No quiero escucharte. Mañana hablaré con Carmen. Y esto se acaba aquí. El pánico me consumió. Corrí a mi habitación.
Cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Las lágrimas vinieron sin control. Y por primera vez me permití sentir todo el peso de lo que estaba viviendo. Amaba a Carmen. Lo sabía con una certeza que me aterrorizaba. Pero también sabía que ese amor podía destruirlo todo: mi familia, mi vida, mi lugar en el pueblo. A medianoche, la puerta de mi habitación se abrió. Era Carmen. Sin decir una palabra, se acercó y se sentó a mi lado. «Lo sabes», susurré. Mi voz rota. Ella asintió. Su rostro pálido. Lo sospechaba desde hace días. Pero no podemos dejar que esto nos destruya. Su mano encontró la mía. Y por un momento sentí que todo podría estar bien. Pero entonces escuchamos los pasos pesados de mi padre en el pasillo. Nos separamos justo a tiempo. Pero su mirada, cuando entró, era una sentencia. «Fuera de aquí, Carmen», dijo, su voz temblando de rabia. Ella obedeció. Pero antes de salir, me miró con una intensidad que prometía que esto no había terminado. Cuando se fue, mi padre se volvió hacia mí. «No eres mi hija si sigues por este camino», dijo. Y sus palabras fueron como un cuchillo en mi pecho. No dormí esa noche. Al amanecer, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, atrapada entre el amor y el miedo. Tenía que hablar con Carmen. Encontrar una manera de salir de esto, aunque significara dejar todo atrás. La casa se sentía como una prisión. Después de la confrontación con mi padre, cada día era una lucha para mantener la fachada de normalidad. Carmen y yo apenas hablábamos. Pero nuestras miradas decían todo lo que las palabras no podían. Mi padre, por su parte, estaba más distante que nunca. Y sus silencios eran peores que sus gritos. Sabía que estaba planeando algo, pero no podía imaginar qué. Una mañana, mientras él estaba en el campo, encontré a Carmen en el patio, mirando el horizonte. «Tenemos que irnos», dije, sin preámbulos. Ella me miró, sorprendida. «¿Irnos? ¿A dónde?» «Elena, no es tan simple». Pero yo estaba harta de complicaciones. «No me importa. No puedo quedarme aquí, fingiendo que no te amo». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Y por un momento, temí haber ido demasiado lejos. Carmen se acercó, su rostro lleno de conflicto. «Elena, si nos vamos, no habrá vuelta atrás. Tu padre, el pueblo, lo perderás todo». Pero en sus ojos vi que ella también lo deseaba, que estaba tan cansada como yo de esconderse. «Entonces, que sea así», respondí. «Prefiero perderlo todo que perderte a ti». Planeamos nuestra huida en secreto. Iríamos a Barcelona, donde nadie nos conocía, donde podríamos empezar de nuevo. Carmen tenía una amiga allí, Lucía, la mujer que había visto en la plaza. «Es de confianza», me aseguró Carmen. «Nos ayudará a establecernos». Aunque los celos aún me quemaban. Confiez en ella. No tenía otra opción. Pero los planes rara vez salen como uno espera. La noche antes de nuestra partida, mi padre nos confrontó.
Había encontrado una carta que Carmen había escrito a Lucía, pidiéndole ayuda. «Creías que no me daría cuenta», rugió, sosteniendo el papel arrugado en su mano. «Eres mi esposa. Carmen. ¿Y tú? Elena. Eres mi hija». Sus palabras eran un grito de dolor, pero también de rabia. Intenté hablar, pero él no me dejó. «Si os vais, no volváis nunca». Carmen intentó calmarlo, pero fue inútil. Mi padre salió de la casa, dando un portazo, y nos dejó solas en un silencio ensordecedor. «No podemos esperar», dijo Carmen, tomando mi mano. «Tenemos que irnos ahora». Y así, en medio de la noche, tomamos lo poco que podíamos llevar y salimos de la casa, dejando atrás todo lo que conocía. El viaje a Barcelona fue un borrón de emociones. En el autobús, Carmen y yo apenas hablamos, pero su mano nunca soltó la mía. Cuando llegamos, Lucía nos esperaba en la estación. Nos llevó a un pequeño apartamento en el barrio gótico, un lugar lleno de vida y ruido, tan diferente de mi pueblo. Pero incluso allí, el peso de lo que habíamos dejado atrás me seguía. Los primeros días fueron una mezcla de libertad y miedo. Por primera vez, podíamos ser nosotras mismas, pero también éramos conscientes del costo. Carmen trabajaba en una librería, mientras yo buscaba pequeños trabajos para ayudar. Lucía nos apoyaba, pero su presencia seguía incomodándome. Una noche, no pude contenerme más. «¿Qué hay entre tú y Lucía?», pregunté, mi voz temblando. Carmen suspiró y me tomó de las manos. «Ella fue importante en mi pasado, Elena. Pero tú eres mi presente. Mi futuro». Sus palabras me calmaron, pero no podían borrar la incertidumbre. Estábamos libres. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Y qué pasaría si mi padre nos encontraba? La ciudad era un refugio, pero también un lugar donde los fantasmas del pasado podían alcanzarnos. Barcelona era un mundo nuevo, lleno de colores, sonidos y posibilidades. Pero también era un recordatorio constante de lo que había perdido. Mi padre no llamó. No escribió. Era como si hubiera dejado de existir para él. Y aunque Carmen estaba a mi lado, a veces sentía que una parte de mí seguía atrapada en aquel pueblo, bajo la mirada acusadora de sus habitantes. Carmen y yo intentábamos construir una vida juntas. Nos mudamos a un apartamento más grande, gracias a los ahorros de Carmen y el apoyo de Lucía. Yo empecé a estudiar en una escuela de arte, algo que siempre había soñado pero que mi padre nunca aprobó. Carmen, por su parte, parecía florecer en la ciudad. Su risa era más libre, sus ojos más brillantes. Pero aún había momentos en los que la veía mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos, y me preguntaba si alguna vez se arrepentía de haberlo dejado todo por mí. Una noche, mientras caminábamos por las Ramblas, Carmen me tomó de la mano y me llevó a un pequeño bar donde tocaban música en vivo. Bailamos, reímos, y por primera vez sentí que podíamos ser felices. Pero la felicidad es frágil. Esa misma noche, recibí un mensaje de Ana. Tu padre está en Barcelona. Dice que va a encontrarte. El miedo volvió como una ola. Carmen intentó calmarme,
Pero yo sabía que mi padre no era un hombre que renunciara fácilmente. Durante días vivimos con el corazón en un puño, mirando por encima del hombro en cada esquina. Lucía nos ofreció quedarnos en su casa por un tiempo. Pero yo me negué. No quería depender de ella más de lo necesario. Entonces, una tarde, Mientras estaba en la escuela de arte, lo vi. Mi padre. De pie al otro lado de la calle, mirándome con una mezcla de rabia y dolor. Corrí hacia el edificio, pero él me alcanzó. Elena, dijo. Su voz rota. Vuelve a casa. Esto no es lo que eres. Intenté explicarle. Decirle que lo que sentía por Carmen era real. Pero él no escuchaba. Ella te ha corrompido, dijo. Y sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Esa noche. Le conté todo a Carmen. Ella me abrazó. Pero pude ver el miedo en sus ojos. No dejaré que te lleve, dijo. Su voz firme. Pero tenemos que ser fuertes. Decidimos enfrentarlo juntas. Al día siguiente, lo encontramos en un café cerca de la Plaza Cataluña. Fue una conversación tensa, llena de acusaciones y lágrimas. Mi padre nos llamó enfermas, pecadoras. Pero también vi en él un dolor que no esperaba. No solo estaba enfadado, estaba roto. No quiero perderte. Elena, dijo al final, con la voz temblando. Pero no puedo aceptar esto. Le dije que lo amaba, pero que no podía volver. No podía ser alguien que no era. Cuando se fue, sentí un vacío en el pecho, pero también una extraña sensación de libertad. Había elegido mi camino, aunque fuera el más difícil. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia. Carmen y yo seguimos adelante, construyendo nuestra vida en Barcelona. Pero el eco de mi padre nunca desapareció del todo. A veces soñaba con él, con su rostro lleno de decepción, y me despertaba con lágrimas en los ojos. Pero Carmen estaba allí, siempre, recordándome que no estaba sola. Empecé a encontrar mi lugar en la ciudad. Mis clases de arte me dieron un propósito, una forma de expresar todo lo que sentía. Pintaba lienzos llenos de colores oscuros y cálidos, de figuras que se entrelazaban en un torbellino de emociones. Mis profesores decían que había algo crudo y poderoso en mi trabajo. Y por primera vez, sentí que estaba siendo fiel a mí misma. Carmen, por su parte, encontró un nuevo trabajo en una galería de arte. Era perfecta para ella, elegante, carismática, capaz de encantar a cualquiera. Pero también había momentos de tensión entre nosotras. La diferencia de edad, nuestra historia, el peso de lo que habíamos dejado atrás, todo eso a veces nos separaba. Una noche, Después de una discusión sobre algo tan trivial como quién lavaría los platos, exploté. ¿Por qué sigues conmigo si esto es tan difícil?, le grité. Ella me miró, herida. Pero luego se acercó y me abrazó. Porque te amo, Elena. Y el amor no es fácil, pero vale la pena. Sus palabras me hicieron darme cuenta de algo. Nuestro amor no era perfecto, pero era nuestro. Y eso era suficiente. Decidimos trabajar en nosotras. Hablar más. Ser honestas. Poco a poco,
Encontramos un equilibrio. Nos reíamos más. Planeábamos viajes. Soñábamos con un futuro juntas. Pero el pasado nunca se queda atrás del todo. Una tarde, Mientras paseábamos por el Parkwell, recibí una carta. era de Ana. Me contaba que mi padre había enfermado. Que estaba en el hospital. Quiere verte, escribió. Mi corazón se apretó. No sabía si estaba lista para enfrentarlo. Pero Carmen me tomó de la mano. Iré contigo, dijo. No tienes que hacerlo sola. El viaje de vuelta al pueblo fue como retroceder en el tiempo. Las calles. Los olores. Las miradas de los vecinos, todo era igual. Pero yo ya no era la misma. Cuando vi a mi padre en la cama del hospital, frágil y pálido, algo en mí se rompió. Me miró con ojos cansados y dijo, no entiendo tu vida. Elena. Pero no quiero perderte. Por primera vez, vi en él no solo al hombre autoritario, sino al padre que me amaba a su manera. No hubo una reconciliación perfecta. No me pidió que volviera. Y yo no le pedí que aceptara a Carmen. Pero hablamos. Lloramos. Y por un momento, sentí que quizás algún día podríamos sanar. Cuando me fui, le prometí que volvería a visitarlo. Y lo hice. De vuelta en Barcelona, la vida continuó. Carmen y yo seguimos enfrentando desafíos. Pero también encontramos alegría en las pequeñas cosas, un café compartido por la mañana, un paseo por la playa al atardecer, una risa en medio de la noche. Nuestro amor no era una historia de cuento de hadas, pero era real. Y eso lo hacía más valioso. Mi padre mejoró con el tiempo. Y aunque nuestra relación nunca volvió a ser la de antes, encontramos una forma de coexistir. Lo visitaba de vez en cuando, sola o con Carmen. Y aunque las conversaciones eran incómodas, había un entendimiento tácito. Él no aprobaba mi vida, pero me amaba. Y yo lo amaba a él. El pueblo, con sus rumores y prejuicios, quedó atrás. En Barcelona, encontramos una comunidad que nos aceptó. Amigos que se convirtieron en familia. Lucía, A pesar de mis celos iniciales, se convirtió en una aliada. Alguien que entendía lo que significaba vivir en un mundo que no siempre te acepta. un día, Mientras pintaba en mi estudio, Carmen entró con una sonrisa. He estado pensando, dijo, sentándose a mi lado. Quiero que hagamos algo juntas. Algo grande. Me habló de abrir una pequeña galería. Un lugar donde artistas como yo pudieran mostrar su trabajo. Donde personas como nosotras pudieran sentirse seguras. La idea me emocionó. Era más que un proyecto, era una forma de construir algo duradero. Algo nuestro. Años después, nuestra galería se convirtió en un refugio para muchos. No solo para artistas, sino para cualquiera que buscara un lugar donde ser ellos mismos. cada cuadro, Cada escultura contaba una historia de lucha, de amor, de resistencia. Y en cada una veía un pedazo de nuestra propia historia. Mirando atrás. Me doy cuenta de que aquella noche, cuando Carmen entró en mi habitación a medianoche, no solo rompió mi inocencia, me dio la libertad de ser quien soy. Me enseñó que el amor
Aunque doloroso, es lo que nos hace humanos. Y aunque el camino fue difícil, cada paso valió la pena. Porque al final, no se trataba de escapar del pueblo, de mi padre, o de las reglas. Se trataba de encontrarme a mí misma. y en Carmen, Encontré no solo un amor, sino un hogar.